Las masas anexiales son un motivo de consulta frecuente en ginecología. Una valoración certera y adecuada de estas masas anexiales es clave para el manejo óptimo de cada caso. En este vídeo hablamos sobre la valoración de las masas anexiales en ginecología. Para poder determinar la naturaleza benigna o maligna de una masa, es importante realizar, además del estudio de la masa, un análisis detallado de sus características y de las lesiones asociadas. Los hallazgos se deben interpretar en el contexto de la mujer, si produce síntomas, si la mujer es menopáusica o el momento del ciclo en el caso de mujeres premenopáusicas. Este vídeo está dirigido a profesionales de la salud. Si no lo eres, puedes consultar el vídeo correspondiente con un contenido más adecuado y comprensible en el área mujer. Os dejamos un enlace en la descripción. El objetivo del diagnóstico es orientar la conducta clínica. Debemos procurar clasificar las lesiones de riesgo bajo, riesgo intermedio o alto y a partir de ahí trabajar con algoritmos de conducta. La anamnesis y la recogida de datos es fundamental para situar la masa anexial en un contexto y así poder realizar un diagnóstico ecográfico más preciso. La exploración física nos va a ayudar a determinar el tamaño, la movilidad y si produce dolor en el momento de la exploración. Sin duda, la ecografía es el método de elección para valorar la naturaleza benigna o maligna de una masa anexial, no siendo superada por el examen pélvico bimanual ni por otras técnicas de imagen como el escáner, la resonancia o el PET. Y es muy importante emplear una terminología similar para evitar confusión entre los profesionales. La IOTA en el 2000 publicó un documento consenso cuyo uso es recomendable para que todos podamos entendernos entre todos. Las pruebas complementarias como marcadores tumorales pueden ayudar en el diagnóstico. Como lo que más utilizamos es la ecografía, vamos a hablar un poco del diagnóstico ecográfico. Va a haber un vídeo aparte en el que explicaremos específicamente el diagnóstico ecográfico de las masas anexiales, pero comentando generalidades, en principio comenzaremos por la valoración morfológica de la masa. La vía de abordaje será vaginal o rectal si la vía vaginal no se puede emplear. Y para tumoraciones muy grandes utilizaremos la vía abdominal. Esta vía abdominal también nos va a ayudar a valorar la extensión intraabdominal en casos como en el cáncer de ovario. Y dentro de la exploración ecográfica hay varios aspectos importantes a considerar. El primero es el origen de la lesión. ¿Es una lesión anexial? Depende del ovario y de la trompa. ¿O es una lesión uterina? ¿O es una lesión extragenital? Que no depende de ninguna de las dos anteriores. También si hay lesiones asociadas como una ascitis o carcinomatosis, lo cual nos va a llevar a una alta sospecha de malignidad. Otro aspecto importante es el tamaño de la lesión. Se puede calcular el volumen en centímetros cúbicos calculando la altura por la anchura por la longitud, multiplicando todo esto por 0,52. El volumen nos va a dar una idea más precisa del tamaño real de la tumoración. Y es importante ya que el 10-15% de las lesiones que parecen benignas en la ecografía, pero con un tamaño mayor a 10 centímetros de diámetro promedio, van a ser lesiones malignas. Dentro del análisis morfológico de la masa vamos a hablar de la ecogenicidad, si es quística o sólida. En las imágenes quísticas vamos a hablar del grosor de la pared, si el contenido es anecoico, hemorrágico, denso homogéneo o denso heterogéneo. Vamos a describir si existen áreas calcificadas con sombra acústica, la presencia también de septos y su grosor y las proyecciones papilares en número y en dimensiones. Y haremos también mención a si existen áreas sólidas. En cuanto al Doppler, el Power Doppler determina la localización de los vasos dentro del tumor y la cantidad de la vascularización. Se va a aconsejar su realización en lesiones sospechosas o de naturaleza incierta en la ecografía morfológica. Las lesiones malignas suelen presentar una vascularización moderada o abundante en los componentes sólidos de la lesión o en las zonas centrales de las lesiones sólidas. El mapa Doppler ausente o de flujo periférico suele ser un hallazgo indicador de benignidad. Los flujos de baja resistencia se suelen asociar con tumoraciones malignas. En cuanto a la ecografía tridimensional en comparación con la ecografía bidimensional, de momento no parece brindar un beneficio diagnóstico superior y por eso no se recomienda su uso sistemático. Para determinar la naturaleza benigna o maligna de la lesión mediante ecografía, se puede hacer idealmente mediante la impresión subjetiva de un examinador experimentado, lo que llamamos pattern recognition, con una sensibilidad y especificidad mayor del 90%.
También se pueden utilizar sistemas de puntuación o score que pueden ser útiles en manos menos expertas, pero no van a mejorar los resultados de un examinador experto, o también mediante el uso de modelos de regresión logística, que son menos recomendados por la complejidad y el escaso beneficio. Por lo tanto, aunque lo que mayor rendimiento ofrece es tener un ecografista experimentado, la IOTA, que es la International Ovarian Tumor Analysis, ofrece las reglas simples, que son unas reglas sencillas de utilizar, que se pueden aplicar en el 75% de los casos y que van a ofrecer un rendimiento diagnóstico similar al que obtendría un examinador experto. Así que estas reglas simples de la IOTA son un sistema de clasificación preoperatoria de las masas anexiales que consta de 5 características típicas de tumores benignos y 5 características típicas de los tumores malignos. Dentro de los hallazgos benignos tenemos que sea unilocular, que presente componentes sólidos menores a 7 milímetros, que presente sombra acústica posterior, que sea un quiste multilocular menor de 10 centímetros con ausencia de vascularización. Y esos serían los 5 puntos compatibles con benignidad. En cuanto a los hallazgos de malignidad, tenemos que sea un tumor sólido irregular con presencia de ascitis, con al menos 4 estructuras papilares, o que sea un tumor multilocular irregular sólido mayor a 10 centímetros con vascularización intensa. En la página web, en el texto, encontráis imágenes de estas características que describirían una masa anexial como maligna. ¿Qué ocurre con los marcadores tumorales? Pueden aportar información complementaria, pero no van a sumar información diagnóstica a la ya aportada por la ecografía. El CA125 se aconseja solo en caso de lesiones sospechosas, ya que el nivel preterapéutico se correlaciona con las probabilidades de citorreducción óptima y es un factor pronóstico en el cáncer de ovario. Así que, importante, el CA125 no se debe solicitar sistemáticamente en la valoración de masas anexiales porque no aporta información clínica útil a los hallazgos ecográficos. Y cuando estamos estudiando una masa anexial sin saber todavía si es benigna o maligna, otros marcadores como el HE4 o paneles marcadores como el ROMA, de momento, tampoco han demostrado superioridad frente a la ecografía. En ciertos tipos de lesiones ováricas también tendríamos que pensar en otros marcadores como el CEA y el CA19-9, los pediremos o los tendremos en cuenta en caso de sospecha de tumores mucinosos, y la HCG o la alfa-fetoproteína los tendremos en cuenta en caso de sospecha de tumores de células germinales en mujeres jóvenes con masas anexiales sugestivas de malignidad. Vamos con el manejo general. Para el manejo de las masas anexiales es de gran importancia considerar el estatus menopáusico, la sintomatología asociada y las características ecográficas de la masa, además del tamaño. Cuando tenemos una masa anexial de bajo riesgo que además es asintomática, se permitirá en ocasiones el manejo expectante. Cuando es una masa sintomática, haremos un tratamiento quirúrgico, lógicamente. Si tenemos una masa de riesgo intermedio, va a haber que remitir a un examinador experto si la ecografía fue realizada por un profesional inexperto, y además aquí se pueden solicitar pruebas adicionales, los marcadores tumorales, el CA125 más menos otros marcadores y una resonancia magnética. Y remitiremos a la paciente a oncología ginecológica. Y si tenemos una masa anexial de riesgo alto de malignidad, vamos a solicitar pruebas adicionales para completar el estudio, como marcadores tumorales, el CA125 más menos los demás, y un escáner para hacer un estudio de extensión. También, en este caso, vamos a remitir a la paciente a oncología ginecológica. Pues bien, como decíamos, en el manejo va a ser muy importante tener en cuenta el estatus menopáusico y vamos a dividir el manejo en cuanto a si estamos con una mujer premenopáusica o posmenopáusica. Empezamos por las mujeres premenopáusicas. En caso de que nos encontremos con una masa no persistente compatible con un proceso funcional o hemorrágico, lo lógico sería esperar a ver si se resuelve sola. Si es una masa que está produciendo síntomas, haremos un tratamiento de estos síntomas, un tratamiento médico con reposo y con AINES. Y si es una masa que no produce síntomas, haremos un control ecográfico en la primera mitad de ciclo a los 2 o 3 meses para comprobar si esa masa ha desaparecido. Si por el contrario tenemos una masa persistente que no produce síntomas y esa masa persistente presenta características de bajo riesgo, cuando es menor de 6 centímetros podemos ofrecer una actitud expectante o una cirugía laparoscópica.
y cuando es mayor de 6 centímetros en mujeres premenopáusicas se aconseja cirugía laparoscópica. Si tenemos una masa persistente en una mujer premenopáusica que presenta un riesgo intermedio o un riesgo alto de malignidad, tenemos siempre que completar el estudio con pruebas complementarias antes de realizar cualquier tipo de cirugía. Y cuando tenemos una masa persistente sintomática, incluyendo la esterilidad, si es de bajo riesgo, la vamos a operar porque es sintomática, y si es de riesgo intermedio o riesgo alto, vamos de nuevo a completar con pruebas complementarias el estudio de esa masa para después operarla. ¿Y qué hacemos en la mujer posmenopáusica? Les vamos a dividir también en asintomáticas o sintomáticas. La mujer posmenopáusica que está asintomática, en la que se detecta una masa anexial de riesgo bajo, como un quiste simple, o tabicado anecoico menor de 6 centímetros, haremos una actitud expectante con un seguimiento ecográfico cada 6 meses durante 2 años y cada 12 meses posteriormente. Si en cambio se trata de una lesión de bajo riesgo, pero es cualquier otro tipo de lesión a los que os he dicho anteriormente, haremos una cirugía laparoscópica. Y, por supuesto, si se trata de una lesión de riesgo intermedio o alto, vamos a realizar las pruebas complementarias para finalizar el estudio y después tratamiento quirúrgico. De nuevo, en la mujer posmenopáusica, si se trata de una masa sintomática, si es de riesgo bajo, la vamos a operar directamente, y si es de riesgo intermedio o alto, haremos pruebas complementarias antes de operarla, pero siempre la vamos a operar, puesto que al generar síntomas va a haber un beneficio de la cirugía laparoscópica en estas pacientes. Y un comentario breve sobre el tratamiento quirúrgico en estas pacientes. El tratamiento quirúrgico de las lesiones anexiales lo vamos a explicar más detalladamente en otro vídeo por separado, pero si quiero que tengáis claro que en las lesiones benignas en general se va a preferir la vía laparoscópica, exceptuando considerar la laparotomía si el tamaño de la masa es mayor de 10 centímetros o si existe sospecha de adherencias. En caso de lesiones malignas, en general se prefiere la laparotomía para cirugía de citorreducción de cáncer de ovario. Esto es todo en cuanto a la valoración de las masas anexiales en ginecología. Espero que os haya ayudado a entender un poco mejor cómo las podemos clasificar en bajo, intermedio o alto riesgo de malignidad y cómo podemos manejarlas según los síntomas que generen o según el momento de la vida de la mujer en el que aparezcan. Nos vemos en los siguientes vídeos. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.